Continuando ya con el segundo video, porque YouTube no me permite grabar más de 15 minutos. Entonces, en este caso, seguimos con la... Aquí está, aquí donde agarramos los datos. Yo les mostré a ustedes la información de lo anterior. Ok, entonces agarramos, seguimos con el tema, rotación de activo fijo. La rotación de activo fijo se determina el grado de efectividad de los activos fijos en su función de generar ventas. Entonces, aquí tomamos total de activos fijos netos, ya porque ya está rebajada la depreciación acumulada, y lo dividimos entre las ventas netas. Entonces aquí está, mentiras, disculpen, aquí va a ser ventas netas totales dividido entre activo fijo neto. Entonces dividimos las ventas netas totales entre el activo fijo neto, que nos va a dar 3.932.758 dividido entre 740.066. Eso quiere decir que rota 5.39 veces. Entre más rote las ventas totales o el activo fijo, eso va a ser mejor para la empresa. Rotación del activo total. Entonces, la rotación del activo total constituye la razón final para evaluar la eficiencia de la utilización de los recursos totales de la empresa. Entonces, ventas netos totales dividido entre el activo total. Ok, eso lo tomamos del activo total del estado financiero. Entonces, aquí agarramos total de activos, que eso va a ir abajo, y arriba va a ir ventas netas. Entonces, dividimos 3.992.758 dividido entre el activo total, que son 3.251.489, nos da 1.22. Entre mayor sea, mejor. Si fuera 5, mejor. Porque eso quiere decir que el activo de la empresa es muy eficiente para la hora de producir y vender. Ahora sí, estamos con el punto C de las 4 que mencionamos anteriormente. De razones de endeudamiento o de apalancamiento. Eso quiere que la empresa adquiere financiamiento para poder echar a andar la empresa, porque lo que las acciones que aportan los socios no alcanza para cubrir la operación de la empresa. Entonces, miden los niveles de endeudamiento que implican las empresas para financiar sus inversiones y operaciones. Sus resultados expresan el grado y proporción que una empresa ha sido financiada mediante deudas. Entonces, la razón de la deuda, que es la primera, la razón de la deuda, mide el porcentaje de los fondos totales obtenidos por medio de acreedores. A veces las empresas se financian con deuda ajena, porque ya no tienen con el dinero propio, no les alcanza. Entonces, comprende el pasivo corriente y todas las obligaciones a largo plazo. Es preferible obtener razones de deuda de moderados, ya que entre menor sea la razón, mayor será la protección contra la pérdida de los acreedores en caso de liquidación. Eso quiere decir en caso de quiebra. Entonces, los propietarios pueden, por otro lado, buscar un apalancamiento alto para aumentar las utilidades y para mantener cierto control sobre la firma, ya que la razón de la deuda es demasiado alta y existe el peligro de fomentar irresponsabilidad por parte de los propietarios. Entonces, también puede ser financiado por medio de acciones, pero en este caso ya vamos a ver lo que es el apalancamiento financiero. ¿Eh? Entonces, aquí agarramos el total de activos y total de activos y lo dividimos. Aquí yo no metí 1.458.000. Ese 1.458.000 es la suma de total activo pasivo corriente y total pasivo no corriente, para que sepan dónde salió, porque aquí yo no lo especifiqué. Entonces, es la suma del pasivo corriente y el pasivo no corriente, dividido entre total activo. Ahí tienen que tener la fórmula ustedes. Pasivo total dividido entre total activo. Y eso me dan 0,95. Entonces lo multiplico por 100, me da 45%. O sea que es demasiado alta. Está casi a la quiebra. Cuando una empresa hay un porcentaje de endeudamiento, 50%, quiere decir que hay un peligro de quiebra. Entonces, la compañía del DAI, los acreedores han proporcionado un 45% de financiamiento de la empresa. El financiamiento se ubica en un 33%. Ahí que el DAI encontrará la dificultad de obtener más fondos para sin elevar primero su aportación de capital. Ok, el pasivo total, el otro está, el punto está el pasivo, razón de endeudamiento. Se calcula dividiendo el pasivo total, que ya les expliqué dónde viene, que es el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Entre total pasivo contable
entre total pasivo contable. Cuanto mayor sea el resultado de esta razón, se manifiesta que una proporción alta de financiamiento de la empresa proviene de las deudas. Entonces, ya vimos que el total, el total capital contable lo tomamos de aquí. No de total pasivo patrimonio, porque ya ese sería total, pero aquí nada, ahí va a meter el capital, pero aquí nada más es total capital contable. Y entonces, pasivo total que se toma del pasivo corriente y el pasivo no corriente, o lo toma el total y lo divide entre el capital contable. ¿Ok? Aquí está la explicación. Entonces, abajo dice, 1.458.000 se toma de la suma del pasivo corriente y el pasivo no corriente, 824.085 más 630.783. Lo dividimos, eso es 0,80 por 100 da un 80%. Entonces, quiere decir que la empresa está totalmente endeudada. Vea que casi cubre el 100%. Cobertura de intereses. Se obtiene al dividir las ganancias antes de haber pagado intereses e impuestos entre los cargos de interés. Este mide el razón de grado que puede disminuir las utilidades sin provocar las dificultades financieras para la empresa, por incapacidad para pagar los costos anuales. Entonces aquí agarramos utilidad antes de intereses e impuestos dividido entre gastos por interés. Entonces vamos aquí. Aquí sería utilidad antes de impuestos de intereses, siempre lo tomamos de aquí y lo dividimos entre gastos por interés. Entonces aquí sería utilidad de impuestos de intereses 334.282 dividido entre 50.000. Aquí está. 364.282 dividido entre 50.000. Eso da 7.28. Entre más alto mejor, porque las utilidades tienden a cubrir los intereses en forma eficiente. Entre más alto mejor. Si es un punto uno, entonces quiere decir que la empresa está totalmente endeudada, porque solo se le va el dinero para pagar intereses. Entonces, el promedio de esta rotación de intereses es de 8 puntos. Veces por lo que Aldain debe analizar la situación porque está cubriendo los cargos un 7.3. O sea, 7.3 veces de los intereses que están siendo cubiertos por la utilidad de la operación. Ok. Razones de productividad o razones de rentabilidad. Es el punto, ya el último punto de los cuatro que ya vimos. Entonces, comprende la medición de los niveles de rendimiento y rentabilidad que genera una empresa de sus actividades. Estas razones muestran el grado de éxito alcanzado por la administración de un negocio a través de los rendimientos obtenidos de sus ventas e inversiones. Entonces está el primero, que es el margen neto. El margen neto es el margen de la utilidad de las ventas que se calcula dividiendo la utilidad neta después de impuestos entre las ventas y proporciona la utilidad de las ventas por cada colón. Entonces agarramos utilidad entre ventas anuales. Y aquí, utilidad neta entre ventas, eso me da, por multiplicado por 100, 150.574 dividido entre 3.992.298 por 100 me da 3,77%. Se considera adecuado obtener un 2.7 de margen de utilidad. En el caso del daño está por encima del margen estipulado. O sea, que hay rentabilidad. La empresa está siendo rentable en esa parte. El margen bruto, utilidad bruta entre ventas netas anuales. Entonces aquí agarramos utilidad bruta entre ventas netas. Utilidad bruta entre ventas netas, eso me da 0,33. 1.312.460 entre 3.992.758 me dan 0,33. Por 100 me da 33%. Se muestra que por medio de esta razón la utilidad neta generada de las ventas después de deducir los costos de producción de los bienes vendidos es un indicador de la eficiencia de las operaciones, así como también la forma mediante la cual se fijarán los precios de ventas de producto. Ok, 3. Tasa de retorno sobre el patrimonio, rendimiento sobre el patrimonio, o sea, sobre el capital. La utilidad neta después del impuesto, patrimonio neto. Para el en la tasa de retorno, si el patrimonio sería así, utilidad neta divide entre capital contable. Total capital contable. Entonces aquí utilidad neta entre capital contable
150.574 dividido entre 1.796.621. Eso me da 0,0838. Por 100 me da un 8%, 8.38. Esta razón muestra la generación de utilidades que tiene la inversión de los accionistas. Frecuentemente se utiliza para comparar dos o más firmas. La mediana se ubica en 10.6. Aldain se encuentra por debajo de esta, aunque anteriormente dicha firma mostraba un mayor margen de utilidad sobre sus ventas. Tiene un menor retorno sobre el patrimonio neto. Tal situación puede ser producto que Aldain necesita aprovechar máximo la inversión de los activos para producir el nivel de ventas deseado. Retorno sobre activos. Entonces, aquí el retorno sobre activos es la utilidad neta entre el activo total. Entonces, aquí calculamos utilidad neta entre total activos menos patentes. Menos patentes, ¿ok? Entonces, aquí va restado 150.534, que es la utilidad neta, entre 3.046.332. Ya sabemos dónde salió. 3.251.000 menos 205.107, porque los patentes no se consideran parte del total activo, sino que es un activo intangible. Entonces, eso nos da 0,0494, por 100 nos da 4,94. En este caso, se extraen las patentes total de activos para obtener los activos intangibles. Para el DAI, por cada colón de utilidad se genera un rendimiento de 4,94. Porcentaje que se encuentra por debajo del 5.2. Las razones son las mismas que se citaron anteriormente, ya que la empresa tiene una subutilización de la inversión. Capital de trabajo, ya estamos en el último tema, porque este tema es un poquito largo. Entonces, es la inversión de dinero que se realiza en la empresa o negocio para llevar a efectos su gestión económica y financiera a corto plazo. Entiéndase por corto plazo los periodos de rendimiento no mayores de un año. Entonces, está generalizado que por la mayoría de los especialistas y literatura especializada en el criterio de capital de trabajo no es más que la diferencia entre activo circulante o corriente y pasivo circulante o corriente. Entonces, agarramos pasivo circulante, total activo corriente, y le restamos total activo, mentiras, vamos a ver, estoy aquí un poquito más, total activo corriente menos total pasivo corriente, ¿ok? Entonces, la parte que estamos viendo aquí es el capital del trabajo, sería total activo corriente menos total pasivo corriente. Eso nos va a dar 2.240.890 menos 824.085. Eso nos da un capital de trabajo de 1.416.805. Aquí está, aquí sería, porque no puedo extenderme en la explicación porque ya tendría que ser otro video. Ok, esto quiere decir que la empresa los activos superan a los pasivos corrientes. El problema es cuando es al contrario. Si los pasivos corrientes superan el total activo corriente, te quiere decir que la empresa no tiene liquidez o que anda mal. Hasta aquí sería, muchachos. Todavía falta ver grado de apalancamiento operativo y grado de financiamiento. Grado de financiamiento en la parte de apalancamiento operativo. Aquí vienen las formulillas. Ustedes nada más lo que hacen es calcular y llenar las formulillas. Aquí está. Razones de deuda. Aquí están, viene ustedes con el mismo estado financiero que calculamos en el análisis vertical y horizontal, también calculan con las relaciones financieras. Ya saben cómo calcularlas porque en el video ya expliqué de dónde viene todo eso. Tiene que calcular toda esta parte, todas las relaciones financieras que vimos. Ok, ya lo que eso lo vemos la otra semana o hago otra grabación.